Buen día chicos, continuando con las clases de matemática, esta semana trabajaremos con respecto a la desviación estándar, pero tomaremos en cuenta el ejemplo que seguimos manteniendo en las clases anteriores sobre la información que corresponde al ingreso mensual en soles de cierto número de estudiantes. La pregunta que nos hacen ahora es: ¿cuánto es la desviación estándar del ingreso mensual de los estudiantes? Primeramente, como hicimos anteriores veces, todo lo que está en verde es los datos que ya nos van a darnos. Es decir, estos datos nosotros no los vamos a construir, sino ya nos los van a presentar. Y lo único que tendremos que calcular son los siguientes casos, como en este caso, marca de clase que está de color azul, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y así sucesivamente, que ya lo hemos desarrollado. Bueno, en esta oportunidad, para hallar la desviación estándar, primeramente tendremos que saber qué es una desviación estándar. Una desviación estándar dice que es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. ¿Y qué media? A la media aritmética. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Esto quiere decir, del conjunto de ingresos, es decir, acá hay, ¿cuánto? Un promedio de 800 soles ganan ¿cuántos estudiantes? 40. Un promedio de 1000 soles, ¿cuántos estudiantes ganan ese ingreso? 36. Entonces, vamos a ver qué tan dispersos. Quizás haya otros datos atípicos, que algún estudiante por casualidad tenga un ingreso mucho menor de 300. Ya habría una gran diferencia, no se encontraría en este grupo. O quizás algún alumno tenga un ingreso de 2500 soles, ya no se encontrarían en estos grupos. Por consiguiente, ahí diríamos que esos ingresos son muy dispersos. ¿A quién? A la media aritmética. Entonces, teniendo en cuenta nuestro cuadro anterior, ¿sí? En este caso vamos a incrementar 3 columnas más. La primera columna es D sub i, y D sub i, ¿qué vendría a ser? A X sub i, es decir, a la marca de clase menos, ¿qué símbolo esto? ¿Qué representaba este símbolo? La media aritmética. Entonces, para hallar la desviación estándar, esta es la fórmula y nos dan los siguientes pasos. Nos dice: 1. Hallamos la media aritmética. Se recuerdan que en anteriores clases ya hallamos esta media aritmética gracias a este cuadro que implementamos esta columna, donde era la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y esta era la sumatoria de todo lo que nos indica dividido entre n. Y n era el total de los estudiantes que estaban en esta encuesta y eran 100. Simplemente hallamos esas cantidades dividiendo. Teníamos que la media aritmética es 988. Ahora, ya que agregamos esas 3 columnas, primeramente comenzaremos a trabajar la columna de sub i, que vendría a ser, claramente nos indica, la marca de clase. ¿Cuánto es la marca de clase? 800. ¿Menos quién? Menos la media aritmética, que es 988. Teniendo así un resultado de menos 188. Claro, 800 menos 988 es un número negativo. Menos 188. De igual forma, continuamos con los siguientes datos. Igual, acá nos dice X sub i menos la media aritmética. X sub i, ¿quién es en este caso? Ahora es 1000 menos la media aritmética, que sigue siendo 988. Obteniendo así un resultado de 12. Muy bien. Y así sucesivamente seguimos. ¿Quién nos tocaría? 1200, porque dice X sub i menos ¿quién? Nuevamente el mismo valor de la media aritmética. En este caso tendríamos como resultado que es 212. Luego seguimos. Nuevamente X sub i. En este caso va a ser 1400 menos
988. Como resultado tendríamos que es 412. Ya no estoy poniendo estos números porque ya se sobreentiende acá. Muy bien, ahora nos indica este D sub i, que era todo esto. Este resultado de D sub i, que ya hemos hallado de color naranja, ¿qué dice acá? En esta columna lo tenemos que elevar. ¿A qué exponente? Al exponente cuadrado. Es decir, acá 12 por 12 sería 144. De igual forma, menos 188 al cuadrado, es decir, menos 188 por menos 188 sería 35.344. Y seguimos así sucesivamente porque dice elevado al cuadrado, obteniendo los resultados de la siguiente forma. Ahora nos indica lo siguiente. Acá indica claramente que d sub i al cuadrado, ya lo tenemos ese resultado, sí, es esta columna. Lo tenemos que multiplicar por ¿quién? Por f sub i, y f sub i, ¿quién es? La frecuencia absoluta. Es decir, 35.344 por, en este caso f sub i, ¿quién sería? 40. El resultado sería 1.413.760. Seguimos. Nuevamente acá nos dice ya la fórmula claramente. D sub i al cuadrado, que vendría a ser ahora este valor, ¿por quién? Por la frecuencia absoluta. En este caso, ¿quién sería? 36. Es decir, 144 ¿por cuánto? Por 36. Y eso tenemos un resultado de 5.184. 5.184. Y de esta forma seguimos sucesivamente para hallar los valores de esta columna. En este caso nos tocaría la tercera columna, que sería de igual forma el valor de la frecuencia absoluta, 14 por 44.944. Y eso sería 629.216. Listo. Ahora la siguiente, igual forma, 10 por este valor. Y de esta forma terminamos de completar nuestro cuadro. Ahora procederemos a aplicar la fórmula. Estamos en el paso 3. Y esta es la fórmula de la desviación estándar. Es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la sumatoria ¿de quién? De x sub i menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia absoluta. Y eso es lo que hemos hallado acá. ¿Y cuánto sería esto? En este caso nos está pidiendo la sumatoria. ¿Ahora mismo tenemos la sumatoria? No, solamente tenemos el proceso. Nos faltaría la sumatoria y lo comenzamos a calcular en este momento. Y sería 3 millones, sumando todas estas cantidades, 3.745.600. Entonces todo esto lo reemplazamos acá. Porque acá dice sumatoria. Listo. Nada más comenzamos a reemplazarlo. Todo esto dividido entre ¿quién? N-1. Para nosotros, ¿quién era N? Era el total de los estudiantes. N entonces reemplazando es 100 menos 1. Y a todo ese resultado les vamos a extraer lo que es la raíz cuadrada. Resolviendo tendríamos, en este caso resolviendo llegamos a esta división. Y el resultado de esta división vendría a ser 37.834.3434. No se olviden, chicos, que para hacer estos cálculos sí es necesario utilizar una calculadora o también su celular, que también tiene esa aplicación. Muy bien, ahora a todo este resultado, ¿qué vamos a hacer? Recién vamos a hallar ¿qué cosa? La raíz cuadrada. Ojo, recuerden, si no tiene ningún numerito acá, como en este caso, quiere decir que es raíz cuadrada. Resolviendo tendríamos que la desviación estándar sería 194.51. Entonces, ahora comenzamos a responder la pregunta. La desviación estándar del ingreso mensual es de 194.51 soles.
Es decir, que están muy dispersos a lo que ganan esto. Tanto en el sentido ya sea acá hay 194 soles de diferencia, que hay otros datos que se les podría considerar, o también 194.51 soles que también se le podría considerar algunos datos que están dispersos a esto de lo que es el promedio. Muy bien chicos, con eso terminamos la actividad de esta semana y les estoy dejando la tarea.